Ahora, para responder al apartado B y C, que me preguntan la velocidad inicial del proyectil en módulo y el ángulo de lanzamiento, son dos cosas que van a ir juntas. Necesito trabajar con esta expresión que tengo aquí y con la información que tengo en este caso y con lo que acabo de hallar del tiempo de total de vuelo. Bueno, pues entonces utilizamos esa información y yo sé que para los apartados B y C sé que el tiempo es igual a 22,132 y también sé que v sub 0 por el seno del ángulo es siempre igual a 9,8 por el tiempo. Bueno, pues si eso es así, entonces me quedaría que v sub 0 por el seno del ángulo, esto lo sé de la ecuación 5. Me da esto, entonces llego a la conclusión de que v sub 0 por el seno del ángulo sería aproximadamente igual a 108,45. Bueno, evidentemente esto está en metros por segundo, porque es la velocidad por el seno del ángulo, el seno no tiene unidades. Pero no hace falta indicar las unidades en este punto. Bueno, eso es lo que sé de 5, pero luego de 1 yo sé que el alcance es 6.000 metros. 1 es la ecuación de la posición. El alcance es 6.000 metros. Vamos a indicarlo aquí. Y que entonces eso v sub 0 por el coseno del ángulo habría que multiplicarlo por el tiempo de vuelo, que sería por 22,132, y al final obtendríamos que v sub 0 por el coseno del ángulo, esto porque no es igual, sino que voy a manipular la información, la expresión, v sub 0 por el coseno del ángulo sería igual a aproximadamente a 271,11. Todo el tiempo estoy guardando 5 cifras significativas. Aquí también. ¿Vale? Bueno, entonces, con esta ecuación de aquí la vamos a llamar ecuación 6 y esta la vamos a llamar ecuación 7. Y ahora si quiero, lo que estoy buscando es v sub 0 y el ángulo. Luego entonces tengo un sistema formado por estas dos ecuaciones. Y ahora resuelvo el sistema formado por 6 y 7. Que me quedaría, lo puedo escribir aquí conjuntamente, me quedaría como v sub 0 por el seno del ángulo igual a 108,45 y v sub 0 por el coseno del ángulo igual a 271,11. Bueno, pues estas ecuaciones las puedo volver a etiquetar con los mismos números, claro. Estas ecuaciones me montan un sistema de ecuaciones que no es lineal y que hay varias maneras de resolverlo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de dos formas. Bueno, pues para resolverlo por esta primera manera, lo que voy a hacer es que voy a hallar primero v sub 0, ¿de acuerdo? Y el método 2, como podéis imaginaros, consiste en hallar primero el ángulo. Y aquí lo que hacemos es que voy a elevar al cuadrado las expresiones para poder utilizar luego la fórmula fundamental de la trigonometría, o esa igualdad pitagórica, si queréis, que es que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo escribo aquí. Escribimos 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, estas dos expresiones. Voy a escribir aquí cómo quedarían para que no haya dudas sobre mi comprensión de los procesos que estoy haciendo. Pues me quedaría
v sub 0 al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado. Yo el seno del ángulo lo escribo al cuadrado, lo escribo así, no utilizo la notación donde el cuadrado se escribe aquí. Y esto sería igual a esta cantidad al cuadrado, claro está, y esto sería igual a esta otra cantidad al cuadrado. No las voy a expandir porque eso solamente me hace la expresión más difícil. Luego, esto al cuadrado más esto otro al cuadrado sería sumo lo que hay en este lado al cuadrado y tiene que ser igual a la suma de esta otra cosa que hay aquí al cuadrado. Bueno, pues entonces sería, puedo sacar factor común porque el v sub 0 al cuadrado está en ambos y me quedaría finalmente v sub 0 por el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno. Y aquí es donde uso que esto es 1 y esto sería igual a las otras dos cosas que hay en el otro lado, las sumadas. Bueno, pues entonces vemos fácilmente que la velocidad inicial tendría que ser igual a la raíz cuadrada de la suma de estas dos cosas. La suma de esas dos cosas me da 85.262,035 y esto daría lugar a 291,9966 bla bla bla. Evidentemente, si quiero cortar a 5 cifras significativas, tendría que cortar ahí con un redondeo del 6 a aquí, que haría que esto se fuese un 7, pero claro, este 7 haría que esto ya fuera un 0, esto un 0, así que al final me va a quedar 292,00 metros por segundo. Y esto está hecho el cálculo hasta 5 cifras significativas. Bueno, pues así sería el cálculo de la velocidad inicial y luego, bueno, pues ya una vez que tienen la velocidad inicial, aquí por supuesto hemos trabajado con la positiva porque esto es un módulo. El ángulo lo puedo obtener, por ejemplo, de la ecuación número 6 utilizando luego un arcoseno. Bueno, pues lo explicamos que lo que vamos a hacer. Calculo ahora el ángulo o calculo alfa. Entonces lo que hacemos es que sustituyo v sub 0 en 5. Perdón, en 6. Por lo tanto, sería 292 por el seno del ángulo sería igual a 108,45. Y eso significa que el seno del ángulo es igual a 108,45 partido por 292. O, dicho de otra manera, que alfa es igual al arcoseno de 108,45 partido por 292. Bueno, pues el ángulo expresado en grados con 3 cifras significativas, que es lo que normalmente se suele hacer, sería 21,8 grados, ¿vale? Con 3 cifras significativas en vez de 5, porque simplemente se suele hacer así. Si queréis poner las 5, pues por supuesto está bien. Este sería el método 1.